En esto pensar. Dioses sois. Atentísimo auditorio, proseguimos hoy con otra entrega sobre el mormonismo. Las charlas impresas sobre este tema pueden obtenerse escribiendo a En esto pensar, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Estamos ofreciendo además 2 folletos. Se titulan Vienen en bicicleta, 19 cosas que los misioneros mormones no le dirán, y lo que los mormones de veras piensan de Jesucristo. Al comunicarse con nosotros, no falte en identificar esta emisora por la que esta oferta ha llegado a usted. Quede bien claro en la mente de nuestro oyente que el culto de los santos de los últimos días no es bíblico ni es cristiano. Por el contrario, es decididamente antagonista al libro de Dios, la Biblia, y difiere diametralmente de las creencias que la auténtica Iglesia de Jesucristo ha mantenido históricamente. Esto no quiere decir que los mormones no usen la Biblia o que digan que la reconocen como libro sagrado, o que citen porciones de ella cuando creen que éstas pueden apoyar sus creencias. Esto no quiere decir tampoco que no usen fraseología cristiana. Si usted los oye hablar fácilmente, los toma por un cristiano evangélico, pero no son. Lo que queremos significar es que cuando una de sus doctrinas exóticas es contradicha o condenada por la Biblia, los santos de los últimos días descartan la Biblia y exaltan y sobreponen 3 otros libros que consideran inspirados: el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Perla del Gran Precio, o la opinión de algún profeta viviente. Por eso decimos que en el sentido estricto de la palabra, el mormonismo no es bíblico. Decimos que no es cristiano tampoco por el mero hecho de que los mormones usen frases que los cristianos usen. Dentro de su sistema enseñan y practican doctrinas completamente ajenas al cristianismo, como lo es aquella de bautizarse por los muertos, la del matrimonio celestial. Creen que Jesucristo es un polígamo o que es hermano del diablo. Todas estas son doctrinas desconocidas en el cristianismo, pero características del mormonismo. En consecuencia, afirmamos enfáticamente que el mormonismo no es cristiano. En nuestra audición anterior, considerábamos retorceduras de la teología mormona. Comentábamos aspectos de los atributos de Dios con que los santos de los últimos días ofenden la verdad. Capitalizábamos en la atrevida oferta que el Evangelio mormón hace a sus seguidores de que llegarán a ser dioses. En el Salmo 82, verso 6, leemos lo que a primera vista parece una extraña declaración. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. La palabra dioses que se usa en el Salmo 82 es la traducción del hebreo Elohim, que significa Dios, en plural, o que también puede traducirse como jueces o magistrados. La palabra dioses se traduce jueces en Éxodo 21:6, 22:8 y 28, y en 2 Crónicas 19, 5 al 7. Dioses sois, de ninguna manera apoya la deificación del hombre o la humanización de Dios que se hace en el mormonismo. El Salmo 82 es un verdadero emplazamiento que hace Dios a los hombres que fungían como jueces o magistrados en Israel. El Señor se queja de la parcialidad de ellos y les ordena que cambien de proceder. El pueblo traía ante estos oficiales sus asuntos para que los juzgaran. Ellos eran responsables por mantener la paz pública. Eran una especie de jueces de paz. En ese sentido, actuaban en la capacidad de Dios.
No perder de vista que era asunto de delegación de función solamente. Estos magistrados no eran dioses, y ellos lo sabían bien, solo que actuaban en esa capacidad. Dios, juez de toda la tierra, ha comisionado hombres para que actúen como sus representantes en la administración del gobierno, la justicia y la paz. El verso 6 del Salmo 82 dice: moriréis como hombres. En otras palabras, ustedes que son llamados dioses, no se hagan la ilusión de que son inmortales. Solo Dios, el Dios del cielo, es inmortal. Vosotros vais a morir como los demás hombres y como cualquiera de los príncipes. Solo Dios es Dios, y lo demás, mi amigo de la radio, es lo de menos. Las mañas y parcializaciones de estos jueces desagradaban en gran manera a Jehová. Este las denuncia decididamente en el versículo 2 del Salmo 82. En el versículo 3, Dios los exhorta a defender al huérfano y a hacer justicia al afligido y al menesteroso. En el versículo 6 dice también que eran hijos, plural y minúscula, hijos del Altísimo. Y esto no es accidental. En definitiva, solo y exclusivamente hay un Hijo de Dios. Hijo con letra mayúscula y singular. Y este es Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Dicho de otro modo, Dios podrá tener muchos hijos, pero solo tiene un Hijo. Es por ello que Cristo es el Hijo unigénito de que nos habla Juan 3:16. La palabra unigénito es traducción del vocablo griego monogenes, que significa único numéricamente y genéricamente, es decir, solo uno de esa clase y de esa calidad o quilate. Uno que no llegó a ser hijo, sino que necesaria y eternalmente fue, es y será siempre el Hijo de Dios. Jesucristo citó esta porción del Salmo 82 en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 34. Encaminando sus palabras a los judíos que lo asediaban, Jesús les dijo: dioses sois. Note, mi amigo de la radio, que Jesús les dijo: dioses sois, y no dioses seréis. Satanás culebroideamente prometió en el jardín del Edén a los primeros padres que serían como Dios. Fue una promesa futura. Los profetas mormones ofrecen a sus seguidores que serán dioses. Esta es otra promesa futura. Pero Cristo no hizo promesas futuras, sino que dijo a los judíos en el presente que eran dioses. Dioses sois, les dijo, no en el sentido de deidad, o como se dice corrientemente, de divinidad, como son divinos Jesús y el Padre, sino en el sentido de la capacidad que tenían estos hombres de hacer juicio. A esto se refiere Romanos 13, 1 al 3, cuando dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. De entrada, Jesús había aturdido a los judíos con este sorprendente reclamo: yo y el Padre uno somos. ¡Cañonazo! Con esta exigencia, Jesús establecía su paridad o identidad en esencia con Dios el Padre. Los judíos comprendieron requete bien la enormidad y la audacia de este reclamo y se propusieron apedrear al Salvador por tan atrevida aseveración. En el versículo 33 le dijeron: te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Jesús le señaló que la ley dice, yo dije dioses sois. Entiéndase por ley el Salmo 82 que Jesús citaba. Jesús estableció de una vez por todas la humanidad de estos dioses con D minúscula. Les dijo él, si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios, esto es, si Dios el Padre llama dioses con minúscula a los hombres que había designado como jueces, yo, Jesús, hago lo mismo. Dioses sois. Entonces continuó, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Los judíos criticaban agriamente a Jesús y le pedían que les declarase de una vez y por todas si él era el Mesías. Ya habían externado la opinión de que Jesús o estaba loco o tenía demonio. Los judíos cuestionaban furiosamente la deidad de Cristo. No creían que Él era Dios. Con su actitud se arrogaban la función de jueces con capacidad para determinar si Jesús era o no era Dios. Lo enjuiciaban con toda severidad. Decían, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Como se sentían tan libres de pasar juicio sumario contra el Señor, Cristo les dijo, dioses sois, esto es, jueces, magistrados, porque os arrogáis la competencia de juzgar mi esencia moral o mi quilaste divino. Pero no eran dioses, en el sentido que Dios es Dios, ni llegarán nunca a serlo. La prueba está en que eran mortales, y como tales, rindieron tributo a su mortalidad muriendo, tal y como los demás mortales y como los demás príncipes de los pueblos. Note, mi oyente, el gran contraste que Jesús establece entre aquellos a quienes la palabra de Dios vino y aquel a quien Dios santificó y envió al mundo. Como Sofonías y Zacarías y los demás profetas al profetizar podían decir, palabra de Jehová que vino a mí, así también venía la palabra de Dios a estos jueces. La palabra de Dios no procedía de ellos, no se originaba con ellos, solamente venía a ellos. Pero la Biblia nunca afirma que la palabra de Dios vino a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una marcada diferencia entre Cristo y los profetas, entre Jesús y los magistrados. A estos últimos vino la palabra de Dios, pero a Cristo no. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es esta palabra. Él es el verbo de Dios. Él es Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesús.